13 al 18. Leo para ustedes, dice así la palabra. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hasta aquí nomás en la lectura. No creo que podamos ver todos los versículos, pero vamos a ir avanzando en el desarrollo de lo que acabamos de leer. En el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, y aparece la palabra tentación, y a diferencia de lo que hemos venido tratando en los versículos anteriores, donde notamos que el énfasis está en la prueba, como dijimos también en el versículo 12, el varón que soporta la tentación, esa palabra es también prueba, peirasmos. Aquí en el versículo 13 notamos que hay un cambio de enfoque en cuanto a lo que Santiago está desarrollando. La palabra entonces es la misma, la tenemos en el versículo 12 y en el versículo 2 como un sustantivo. En este versículo lo vemos en el 13 como un participio. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, pero es la misma en su raíz. De hecho, si la buscan en un diccionario bíblico del griego, van a notar que tienen nada más un número de diferencia. Y como dijimos, tiene que ver con prueba, con ensayar, con testear, con examinar, pero su significado o su connotación va a depender del contexto en el que se use. Entonces, en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, aún en nuestra misma lectura de nuestro idioma nos hace entender esa palabra tentación como prueba. El que la soporta, porque ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Pero en el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces se percibe que aunque hay un entendimiento general de la prueba como una evaluación, como un testeo, como un ensayo, como una examinación, dentro de esta misma gran categoría hay dos enfoques diferentes. Y esto va a depender mucho de la manera en la que se reacciona frente a ella. Si un creyente responde en obediencia al Señor, en el medio de la prueba, soporta de manera exitosa, sin claudicar en su fe, entonces
vamos a ver la bendición de las cosas que allí están descritas en la palabra. Pero si sucumbe frente a la tentación de la carne, dudando de Dios, como leímos que no se debía de dudar, o desobedeciendo a Dios, o no buscando a Dios, entonces dentro de esa misma prueba fue tentado a pecar y evidentemente tampoco pudo ser aprobado. Entonces la respuesta correcta a la prueba lleva a la perseverancia espiritual, a esa resistencia de la cual hablamos los domingos anteriores, a la justicia, a la sabiduría y a otras bendiciones. Pero una respuesta inapropiada a las pruebas va a llevar al pecado y, como lo vemos al versículo 15, también a la muerte. Hemos leído también con anterioridad 1 Corintios 10:13, donde dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, en ese pasaje se ve a Dios como el que da la prueba o el que coloca a alguien en una situación de prueba, pero es Dios mismo también proveyendo la salida de esa prueba, o mejor dicho, en nuestro entendimiento, la manera en la que el creyente debe actuar y vivir para ser aprobado en esa prueba. Pero cuando pensamos entonces en una tentación, entendemos que esto es una incitación a hacer algo malo. Entonces ahí hay una connotación diferente, no es el mismo enfoque que Santiago está aquí queriendo desarrollar. Ahora, ninguna persona, por más espiritual que sea, puede escaparse de la tentación. Aún el Señor en su humanidad fue tentado, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, pero debemos saber que el Señor no tenía una naturaleza pecaminosa. Por eso el diablo, cuando intentó, podemos decir así, seducir al Señor, tenía que utilizar cosas que eran correctas, como comer pan, confiar en la palabra de Dios, o hablarle de la posesión de los reinos del mundo, cosas que el mismo Señor pertenecían a él. Simplemente lo que quería hacer el diablo era sacar a Jesús de su camino de dependencia en el Señor, pero no había una tentación en Jesús para eso. ¿Por qué hacerlo? Si no había ningún atractivo en dejar de depender de Dios, más bien era su total gozo, deleite y placer. Entonces aquí hay algo importante a que consideremos. Todos vamos a ser tentados. Si usted es un creyente, sin duda, desde el momento de iniciar su vida cristiana, empezó a darse cuenta de que había una dinámica diferente en la vida cuando se enfrentaba frente al pecado, sobre todo aquellos pecados que de algún modo lo jalaban de su corazón, digamos, le generaban una inclinación, una atracción, un deseo. Esta es la dinámica que vamos a ver que aquí describe Santiago. Algunos piensan incorrectamente que cuando avancen en su vida cristiana, entonces ya no van a tener tentaciones. Y eso no es correcto, porque la lucha con el viejo hombre permanece a lo largo de la vida cristiana, y aún los hombres más piadosos también son tentados.
Ciertamente hay un avance en el desarrollo de la vida cristiana y puede haber victoria sobre ciertas cosas que quizás en el pasado generaban una debilidad muy grande y algún creyente tropezó durante mucho tiempo, pero el Señor le ayudó a fortalecerse en la fe y a dejar cosas que antes le esclavizaban. Pero no podemos pensar que las tentaciones van a desaparecer, pueden cambiar, pueden apelar a otros deseos o anhelos del corazón para hacer que claudiquemos en nuestra fidelidad al Señor. Con mucha frecuencia pasa que cuando alguien tropieza en la tentación, va a querer traspasar la culpabilidad a otros. Esto es como con los niños, ¿verdad? Cuando hay alguna torta, se rompió algo en la casa, un vaso o algo, y entonces ya empieza toda la discusión a ver quién no, yo no tuve la culpa, es que él me empujó, es que ella me dijo tal cosa, y así empieza el... Sin ir más lejos, podemos pensar en el huerto del Edén, con los primeros pecados sobre la faz de la tierra, cuando el Señor le dijo a Adán sobre eso, él intentó justificarse diciendo, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí, traspasando la culpa a la mujer. El Señor confrontó a Eva y ella dijo, la serpiente, es decir, Satanás, me engañó y yo comí. Es decir, que Eva culpó a Satanás y Adán culpó a Dios. Del mismo modo podemos pensar que hoy las personas justifican sus pecados y todos podemos tropezar de este mismo modo también en nuestras debilidades. Pero para poner en términos más notorios, podemos hablar de aquellos que, por ejemplo, roban y su justificativo es que roban porque no tienen para comer. Entonces, como si esa situación entonces permitiese el robo. O el alcohólico que justifica sus vicios con los problemas laborales, las presiones que tiene económicas, las deudas o los problemas familiares. Así nosotros podemos encontrar también justificativos a nuestros pecados, a nuestras debilidades. Quizás sea apropiado al mirar en este tema cuáles son aquellas cosas en las que estamos siendo tentados, siendo atraídos, siendo seducidos para fallar en la obediencia a los mandamientos del Señor y entonces pensar también cómo nos justificamos. Si alguien está fallando, digamos, en la administración de los recursos económicos, ¿verdad? Entonces tiene que pensar de qué manera se está justificando, si es que lo está haciendo o está yendo al Señor en confesión y en pidiendo perdón, y decir, Señor, perdón, mal administré mal el dinero, no di ofrenda que debía dar este mes, no ayudé a los necesitados. Si alguien mal administra su tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se justifica? Es que estoy cansado, que el trabajo, que esto, que lo otro. Siempre hay justificativos en nuestra naturaleza que quieren ser utilizados como una manera de defendernos frente a la reprimenda que viene del Señor por causa de nuestro pecado. Entonces, por eso es importante entender correctamente la naturaleza de la tentación, porque a la luz de lo que Santiago enseña, esta es como el punto de partida o la raíz del asunto. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Puede ser que en última instancia uno esté acusando a Dios por la misma tentación. Pero Santiago nos enseña aquí que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y la frase en el idioma original es una frase muy fuerte, como si lo dijéramos en nuestra habla cotidiana, que a nadie se le ocurra
pensar que es tentado por causa de Dios. Es como si eso fuese una blasfemia, querer encontrar a Dios provocándonos al pecado. Entonces, estas son las dos connotaciones que marcan una diferencia categórica entre entender la prueba como aquella aflicción, dificultad, sufrimiento en el cual la fe del creyente está siendo puesta a prueba para que se aferre más al Señor, para que tenga un desarrollo cabal, íntegro, tenga sabiduría, tenga temor del Señor, busque al Señor y eso resulte en el beneficio espiritual. Y por el otro lado, la tentación como esta provocación o incitación a hacer algo que es pecaminoso y que es contrario a la ley de Dios. Algunos filósofos de tiempo antiguo querían encontrar como la culpabilidad en Dios de cómo es el hombre. Porque hablaban, ¿verdad?, de esos impulsos que el hombre tiene. Y obviamente, en mucho tiempo atrás, ¿verdad?, un concepto todavía se podía decir de Dios en el universo, ¿verdad? No en estos tiempos contemporáneos donde prácticamente se negaba la existencia de Dios. Pero aún en esos filósofos querían ver la culpa de Dios en los impulsos que el hombre tiene. Pero Salomón responde a eso, por ejemplo, en Proverbios 19:3, donde dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, el hombre se enoja con Dios como si Dios fuese el culpable de las mismas debilidades en las cuales el hombre cayó por su propia voluntad y elección. Y ciertamente hay una naturaleza que traemos que está corrompida, pero como dice también Salomón, Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, hay una caída en pecado desde el huerto del Edén y hay una corrupción en nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza caída, somos renovados en el nuevo nacimiento y tenemos una naturaleza nueva, espiritual, por la obra de gracia del Señor en la salvación. Sin embargo, el pecado remanente continúa en nosotros y continuará hasta el momento en que seamos totalmente transformados estando en la gloria del Señor. Entonces es importante tener un correcto entendimiento de la naturaleza del hombre para poder entender también la naturaleza de la tentación o el proceso de la tentación. En estos textos vemos en el versículo 13, en la segunda parte, la naturaleza del mal. Dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, la naturaleza del hombre. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículos 15 y 16, la naturaleza de esa concupiscencia, que dice: después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Y el versículo 17, la naturaleza de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el versículo 18, ya vamos a ver acerca de la prueba de la regeneración, pero eso lo vamos a ver ya mucho más adelante. Entonces, aquí en el versículo 13 debe quedar en claro que no somos tentados porque Dios quiere provocarnos a nosotros al mal.
¿Por qué? Porque Dios no es afectado por el mal. Dios no puede ser tentado a hacer algo malo. Dios y el mal o Dios y el pecado se encuentran en realidades totalmente distintas que se excluyen mutuamente. Un pasaje de Primera de Juan lo pone en términos de luz y tinieblas, ¿verdad? Y habla de Jesús como luz y dice, y ningunas tinieblas hay en él. Es decir, que no hay punto de conexión. Donde hay luz no hay tinieblas. El Señor no es vulnerable al mal. Él no se mancha o no se impregna con el mal. Ciertamente Dios conoce todo lo malo, nada es oculto, pero no es como eran representados esos dioses de la mitología griega, que quizás ciertamente los representaban como muy poderosos, pero a la vez con grandes debilidades. De repente en su carácter se enojaban y hacían algo malo, o hasta con pecados de lujuria o de pecados que de alguna manera ponían en evidencia una bajeza moral. Cuando nosotros leemos en la palabra acerca de la naturaleza de Dios, leemos que Él es santo, santo, santo. En la visión de Isaías contempló a los querubines y vio de manera majestuosa las faldas del Señor llenando el templo, y esta exclamación acerca de la santidad de Dios. Cuando Moisés recibió en el Sinaí la instrucción acerca de la ley de Dios, Dios le dijo al pueblo, santos seréis porque yo soy Jehová vuestro Dios. Parece ser que esto se repite en palabras del apóstol Pedro cuando dice, sed santos porque vuestro Padre es santo. Es decir, que Dios no tiene debilidad, no es tentado por el mal y por supuesto Él no va a provocar la tentación al pecado a nadie porque no es compatible con su naturaleza. El profeta Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Obviamente descripciones de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Y podemos aplicar todas estas descripciones también a Jesucristo en su encarnación, como veíamos en la mañana, Hebreos, que dice, porque tal su sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ahora hay un pasaje interesante, que es el de 2 Samuel 24:1. 2 Samuel 24:1 dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces, pareciera ser que ahí es Dios quien está provocando a David al pecado. Pero tenemos otro pasaje en la Escritura, en Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1, que dice lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Entonces, esos dos textos nos dan una muestra completa, una película completa de lo que aquí está pasando. Dios ciertamente está probando a David, está causando una aflicción a él y a Israel, y esto lo podemos entender en el desarrollo de Mateo, de lo que leemos de Santiago, en lo que leemos en los versículos 2, 3 y 12. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, si en ese momento alguien pudiera estar a la par de David, en ese momento en el cual estaba siendo probado por Dios,
estas podrían ser las palabras apropiadas a David, para que él soporte la prueba que implicaba lo que él tenía que vivir. Sin embargo, cuando vemos quién es el que seduce o el que provoca esta inclinación a que David peque, debemos entenderlo que es Satanás, porque eso no es lo que Dios hace en su manera de actuar con los suyos. Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios permite una prueba, pero en medio de esa prueba, él da permiso a Satanás y Satanás provoca la tentación como este es su propósito, ¿verdad? Causar el mal, oponerse a Dios, oponerse a su pueblo, llevar al pecado. Como uno de los enemigos de los cristianos, porque también nos habla la Biblia del mundo y también obviamente de nuestra carne. Pero Satanás es el tentador. Entonces ahí sin duda hubo un rol especial de parte de él. Mencionamos también antes la tentación del Señor Jesús y ahí también está Satanás tentando. Pero como dijimos, Satanás no podía apelar a una naturaleza pecaminosa en Jesús porque no la hallaba. Entonces Satanás tenía que utilizar en algún sentido cosas que eran legítimas y que eran buenas y quizás en su intención malvada procurar mover a Jesús de su dependencia en Dios, pero sabemos que eso no lo logró porque el Señor es santo y es fiel y porque nos dice la Escritura que Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Ciertamente el Señor sufrió una prueba y en el sentido humano una tentación, pero él no cedió a la tentación porque es santo. Nosotros oramos también en el Padre Nuestro cuando decimos no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y la idea aquí entonces es que pedimos en el medio de la prueba, ¿verdad? Ser fortalecidos por el Señor, que el Señor nos sostenga en el medio de la prueba. Y cuando dice allí, líbranos del mal, es líbranos del maligno, el maligno aquel que puede tentarnos o puede seducirnos a las cosas que son desagradables al Señor. Entonces, veamos, hermanos, que este texto nos presentan aquí algunos cuadros interesantes para que conozcamos la dinámica de la tentación. ¿Cómo es que somos tentados? Podemos pensar que la primera dinámica que se nos presenta aquí es la del anzuelo con la carnada. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, este es el deseo pecaminoso en el corazón, deseo carnal. Por eso la concupiscencia, cuando teníamos las reuniones de varones y leíamos allí el libro acerca de la mortificación del pecado, debe ser mortificada. El pecado debe ser mortificado desde su concupiscencia, desde su manifestación más pequeña. Lo que aparece allí en la mente o en el corazón debe ser llevado a la muerte. ¿Por qué? Porque ese deseo que está aflorando allí, si no es mortificado, en algún momento va a toparse con un anzuelo, con una carnada, y ese deseo va a mover, ¿verdad?, al ser para que muerda esa carnada y así caer en la trampa. ¿Por qué los pescadores tienen, ¿verdad?, tanto conocimiento y ellos saben cuál carnada es la que deben usar para la clase de pescado porque ellos saben que dependiendo la carnada que usan, ese pescado que quieren atrapar es el que va a morder. Saben qué es lo que le gusta comer. Bueno, nuestra debilidad en nuestra carne tiene inclinaciones hacia las cosas que son
pecaminosas. Y esto puede ser variado de una persona a otra, aunque el pecado es un parámetro general en todos. Ciertamente hay inclinaciones a ciertos pecados que quizás otras personas no las tengan, pero todos van a tener inclinación a algún o algunos pecados. Cuando nosotros escuchamos los testimonios de las personas que vienen a la iglesia, usted escuchará que hay muchos que comentan cosas que quizás son comunes a todos, pero de repente algún testimonio que impacta más porque hay algún tropiezo o algún pecado que de alguna manera marcó una diferencia, quizás, por ejemplo, en el estrato social. Por ejemplo, aquellos que han caído en drogas, ¿verdad? Y uno sabe el flagelo que es eso en la sociedad, o quienes cayeron en vicios. Pero puede haber otros pecados que quizás no sean socialmente tan condenados, pero hermanos lo han compartido en su testimonio. Alguien pudo haber dicho, yo tenía problemas con la lengua, hablaba chismes y decía cosas que eran mentira, era engaño. O yo tenía luchas con el orgullo y pensaba que hacía las cosas bien y miraba a los demás con soberbia. Entonces hay muchos pecados, hay una debilidad muy variada de pecados y debemos saber que nuestra naturaleza está inclinada al mal. Eso es lo que nos describe la palabra acerca de nuestra condición, la naturaleza del hombre. Por eso sabemos que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Generalmente hay algún estímulo externo, sea el mismo Satanás que lo utiliza o el mundo con el cual nos seduce. Por ejemplo, si alguien es tentado con la codicia de este mundo, por ejemplo, en cosas materiales, puede haber muchos estímulos externos que le lleve a esa persona a desear querer tener algo o, por ejemplo, a quejarse o a tener envidia porque otro tiene lo que esa persona quiere tener. Entonces aparece allí una tentación, la concupiscencia, el deseo que no está siendo mortificado se ve atraído a eso que le propone algo, ustedes saben, engañoso. El placer, el deleite pecaminoso es engañoso. Y entonces pasamos al segundo cuadro que es descrito aquí como una concepción, como el engendrar a un bebé en el vientre de su madre. Hay una concepción, ¿verdad? Ya hay vida. Podemos decir que el deseo, en tanto mortificado, no tenía chance de prosperar, pero cuando se encuentra con la tentación y no fue mortificado, ya es un pecado que está en el corazón, que está en la mente. Debemos entender, hermanos, que la tentación no es pecado en sí mismo. O sea, puede haber un deseo hacia lo malo que está siendo mortificado. Entonces se está poniendo allí un límite a esa tentación. El niño puede tener el deseo de desobedecer, pero todavía no lo ha hecho. Podemos hablar también de un pecado ya en el corazón, pero hay un punto en el cual ese deseo está siendo mortificado y es una tentación y no ha llegado al pecado. Pero cuando se encuentra con esa tentación y no es mortificado, entonces se produce la concepción. Y cuando hay concepción de pecado, en este sentido de lo que estamos hablando, aquí siempre el pecado nace, siempre se da a la luz, ya sea en el corazón o ya sea en un hecho externo o en un pensamiento o en una palabra, ya no hay vuelta atrás. Y vean, noten que los términos que se utilizan aquí son precisamente muy
de mucho contraste, porque se está hablando de dar a luz y se está hablando a la vez de pecado que es relacionado con oscuridad. Se está hablando de dar a luz, lo cual nos hace pensar en la vida, pero se está diciendo que da a luz la muerte. Entonces debemos entender esto realmente como una forma gráfica de llevarnos al contraste de la ilustración original. O sea, es terrible, es la muerte, es la concepción de la muerte. Porque precisamente lo que el pecado causa es muerte. Cuando el pecado entró en el mundo y por el pecado, la muerte, ¿verdad? Y la muerte, dice, pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. El pecado lleva a la muerte, muerte espiritual. Jesucristo vino para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia. Entonces nosotros, si estamos entendiendo la dinámica del pecado, tenemos un entendimiento correcto de nuestra naturaleza, tenemos un entendimiento correcto de cómo es Dios, cuál es la naturaleza de Dios y cómo nosotros debemos actuar frente a esta dinámica, vamos a tener más herramientas de la enseñanza de la palabra de Dios para identificar las tentaciones. Ese es el primer paso, identificar las tentaciones. ¿Cuándo soy tentado? ¿Cómo soy tentado? ¿A qué soy tentado? ¿Cómo debo hacer para batallar contra esta o estas tentaciones? Esta es la exhortación que Santiago tiene en mente pensando en personas que sufren y que de ningún modo debían justificar salir a la tentación o al pecado porque estaban en sufrimiento, estaban en pruebas serias. Eran perseguidos, pasaban por necesidades, por privaciones. Díganme si esa no es la manera en la que naturalmente el hombre intenta evadir su responsabilidad, ¿no? Es que yo necesito desahogarme y así justifica muchas de sus faltas contra Dios. No importa que tengamos pruebas o que tengamos aflicciones o necesidades, no es eso un derecho para pecar, como si pecar pudiese ser un desahogo de todas sus presiones y tensiones. No hay nada victorioso en el pecado. Es como hay una persona que dice, estoy muy cansado, hoy hablamos con el hermano, estoy muy cansado, así que cuando tenga el primer día libre voy a dormir un montón. Pero usted no puede decir, estoy en un montón. Eso es lícito, ¿verdad? Pero que deje descanse. Pero usted no puede decir, estoy en un montón de pruebas en mi vida, entonces voy a abrir la puerta para el pecado. Y así vive el incrédulo. Se carga con un montón de cosas, de estreses, de ansiedades, de preocupaciones, hasta que en un momento sale a su fiesta, a su desahogo, ¿verdad? Y el creyente quizás no tan abiertamente, pero tiene sus escapes donde la tentación aparece. Entonces usted pregúntese, ¿cuál es esa tentación que quiere funcionar en el autoengaño como una válvula de presión? Decir, bueno, es que ya no aguanto. ¿Cuál es? ¿Verdad? Es que en alguno puede ser la codicia, la lujuria, otro puede ser la pereza, otro puede ser el enojo, el mal carácter, el mal genio, el perder el tiempo, el gastar mal el dinero. Cualquiera sea la lucha, la batalla. Cada uno tiene que meditarlo en su reflexión de su vida espiritual acerca de cuáles son las cosas con las que su carne tropieza y cómo el enemigo o el mundo le tienta a hacerlo mal. Por eso dice Santiago aquí, amados hermanos míos, no erréis. Pecado es errar al blanco, ¿verdad? Entonces, Santiago quiere que nosotros estemos dando en el blanco en el sentido del entendimiento intelectual. Por eso Santiago nos capacitó para que sepamos cómo enfrentar las pruebas. Si fuéramos alumnos en la escuela bíblica de Santiago y Santiago nos estuviera enseñando y nos dijera, ahora le voy a tomar un test. A ver, si usted tiene que enfrentar las pruebas, ¿cómo la tiene que enfrentar? Con sumo gozo, dicen ellos. Muy bien.
con sumo gozo. Está bien. Y cuando enfrenta la prueba con sumo gozo, usted debe considerar algo que la prueba produce, ¿qué? Paciencia, dice otro. Debemos ver cada uno de esos puntos donde estamos siendo capacitados para enfrentar las pruebas. Y entonces, y bueno, Señor, ya me has dado instrucción, necesito sabiduría. Voy a pedirle al Señor sabiduría. Estoy orando, pero debo orar con fe. Estoy dudando de un lado para el otro, soy inconstante. Así no le agrada al Señor. ¿Quiere usted ser un discípulo fiel y que enfrentar la prueba con fidelidad? No se guíe por sus emociones. Vaya a la iglesia siempre, no cuando las emociones le dicen que está bien y es espiritual. Aún en medio de la prueba, vaya a la iglesia. Instrucción para la prueba. Instrucción para la tentación. Es que estoy siendo tentado. La culpa es de Dios porque me aparecen estas cosas enfrente de mi camino. No. Dios no es tentado por el mal. Dios es puro. Dios es santo. Dios no se impregna ni se contamina con nada. La debilidad y la inclinación al mal es propio de la naturaleza humana porque el hombre cayó en el pecado, porque el hombre eligió el pecado. Podemos decir, fuimos nosotros los que caímos, fuimos nosotros los que tropezamos. Y esa es nuestra naturaleza, inclinada hacia el mal. Entonces, ¿qué pasa? Ante algunos estímulos externos y a veces nuestra propia imaginación, hay un movilizar de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos en dirección hacia el pecado, a quebrantar la ley de Dios. Quizás la voz de la conciencia allí de algún modo si estamos, ¿verdad?, advertidos, instruidos, nos está diciendo eso vas en mal camino, ¿verdad? Ahí no está bien. Te estás acercando demasiado a algo que es malo. No estás hablando de manera correcta o estás de mal humor y si no restringís eso vas a ofender a alguien. O hay ingratitud en tu corazón y si no cambias eso, ¿verdad?, vas a pecar más contra el Señor. Bueno, somos inclinados al mal, debemos mortificar nuestro pecado. No trata Santiago la solución para esto, pero sí lo tenemos en muchos otros pasajes de la Escritura. Vamos a leer Romanos capítulo 7. Siempre se lee Romanos 7 en esta batalla que se describe la lucha con el pecado. Romanos 7, 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice el capítulo 8, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en Gálatas 5:16 tenemos la instrucción: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios,
no estáis bajo la ley. Hay obras de la carne que nos llevan a deshonrar al Señor y tentaciones hacia esas obras de la carne, pero por el poder del Espíritu de Dios podemos tener victoria en la tentación. Dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios es inmutable, no hay cambio en Él. Él es santo, Él es puro. Nuestro Dios nos ha dado el don precioso de su propio Hijo, que descendió de lo alto y que vino a este mundo a morir en la cruz para darnos la salvación. Es Jesucristo el que nos salva, nos redime, quien expió nuestros pecados, quien nos libra de la ira venidera. Es Jesucristo el que venció en la tentación, que fue aprobado, y es por su intercesión y por la obra del Espíritu de Dios en nuestra vida que también nosotros podemos vencer. ¿Cómo está, amado hermano, su fidelidad al Señor en batallar en las tentaciones y en honrar al Señor en las tentaciones, huyendo del pecado y mortificando la carne, disponiéndose en todo lo que el Señor pida para que podamos honrarle con nuestra vida? Pensamos en el sacrificio de Cristo Jesús y sabemos que tenemos allí nuestro Salvador y nuestro Defensor. Quizás ha tropezado usted. Quizás hemos fallado al Señor, hemos sido tentados en algo y hemos caído. Podemos acudir al Señor buscando perdón y restauración. Pero si usted está en la lucha, está en la batalla, reciba esta enseñanza y esta reflexión para que recuerde cómo es la dinámica y para que batalle con toda su fuerza. Quizás usted diga, no estoy siendo tentado en nada. Reflexione sobre su vida, a ver si en algo está siendo tentado, quizás no se ha dado cuenta, o quizás las tentaciones vengan en algún momento. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a actuar? ¿Justificándose? ¿Derivando la culpa en otro? ¿Acusando a Dios por la tentación que le viene? ¿O reconociendo su debilidad, buscando el auxilio del Espíritu Santo y dependiendo de la obra de Jesucristo en la cual somos santificados? Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tómala, oh Dios, impregna nuestros corazones con tu verdad, fortalécenos para poder ponerla por obra y en práctica. Cuando seamos tentados, Señor, que recordemos nuestra debilidad, pero tu gran poder, tu fuerza que nos guardará del mal. Que podamos hallar, Señor, gran satisfacción y deleite en ti, pues tú eres el sumo bien para nuestras almas. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ayúdanos a tener ese entendimiento y ese corazón para que no anhelemos las cosas vanas que nos ofrece el mundo, las tentaciones de la carne, que podamos gozarnos y alegrarnos en nuestro Dios y en nuestra salvación, y que en nuestra obediencia la gloria y la honra sea para ti, porque tú obras en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Guárdanos del mal, fortalécenos en medio de las pruebas y bendice la instrucción de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.